Bueno, vamos a comenzar orando. Bienvenido a todos y oremos. Papá, venimos en esta mañana dándote gracias por la vida, por la salud. Gracias por este privilegio que tenemos de poder decirte, papá. A veces lo damos por sentado, pero sabemos que es tu regalo hacia nosotros. Así que en esta mañana queremos acercarnos a tu corazón. Te quiero pedir algo especial en esta mañana, papá, que nos ayudes a entender tu palabra como vos querés que la entendamos. Ayúdanos a que quitemos toda idea preconcebida, preestablecida, que dejemos de lado, que nos acerquemos a ella como si nunca la hubiéramos leído, para recibir de vos el significado que tiene que tener para nosotros hoy en día. Nos acercamos a ella con toda humildad, sabiendo que sin vos es imposible entenderla, sin vos es imposible alimentarse de ella. Sos vos el que fructifica lo que nosotros vamos a leer. Sos vos, en definitiva, el que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Y que nos sometemos en esta mañana a tu entero cuidado. Sabemos que en tus manos estamos en el mejor de los lugares. Y sabiendo que estamos en Cristo, es que oramos así, papá. Nos permitimos orar así porque Cristo nos abrió la puerta de tu corazón. Cristo nos permitió entrar en el lugar santísimo y gracias a Él hoy también podemos orar, hablar con vos directamente. Nos ponemos en tus manos, papá, y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar. El invierno del corazón, ya venimos hablando de esto hace varias semanas, casi todo el invierno. ¿Por qué el invierno del corazón? Todo comenzó en algún momento en donde vimos que la frase de Mateo 24, Jesús dice, y el amor de muchos se enfriará. Entonces, desglosamos esa frase y entendimos que el amor que aparece ahí es el amor ágape, es el amor que Dios da a los creyentes. Entonces, si el amor se va a enfriar, el amor que se va a enfriar es el de los creyentes. Y entonces, buscando en la Biblia, acá tenemos todo el mapa de la Biblia, delante de ustedes tienen todo el mapa cronológicamente cómo se escribió y podemos elegir en varios momentos de la historia de Dios con su pueblo en donde el amor del pueblo se enfrió. Yo decidí, espero que haya sido de Dios, estudiar Malaquías. ¿Por qué? Porque acá vemos el amor frío, congelado, y después de eso vemos 400 años de silencio. O sea, de lo que estamos viendo de Malaquías. Y. Esperen un cachito que. Espérenme un segundito que le agrego a Marina como. Hola a todos. Buen día. No podía entrar, che. ¿Qué pasaba? Eh, Ahí está. Ahora sí. Buen día a todos, feliz día. Buen día a todos, buen día a todos. Bueno, ya están adentro, ya están adentro. No le había dado a Marina la autorización para que los dejara entrar. Yo ya estaba en otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos a Malaquías como un tiempo bastante congelado en la historia de los protagonistas con Dios y después 400 años de silencio. Es muy parecido a cuando Jesús dice el amor de muchos se enfriará y después va a venir. Entonces me pareció que Malaquías era un buen libro para estudiar y bueno, estamos ahí.
Malaquías es un profeta. Dios levanta 3 profetas para hablar en este tiempo, Ageo, Malaquías y Zacarías, que hablan de lo que estaba pasando en el templo. Y Malaquías lo tenemos que ubicar enseguidita después del el capítulo 12 de Nehemías. Históricamente está ahí. Nehemías, primero Zorobabel, después Esdras, después Nehemías, establecen todo lo que era el sistema religioso otra vez. Dios vuelve a estar con su pueblo de una manera mucho más humilde, en un templo mucho más humilde, pero una vez que está todo organizado, Malaquías vuelve con el rey porque le había dado permiso por un tiempo nada más, y cuando él se va se desbanda todo. El sumo sacerdote mm, vacía cámaras del templo para poner a su yerno, que encima no era israelita, era uno de los... Y bueno, vacía las cámaras quedan vacías, ya no se puede guardar el diezmo ahí, o sea, el diezmo de los alimentos, del grano, entonces los levitas se encuentran con que no tienen que comer, entonces salen del templo a buscar comida, trabajo. Se desbandó todo, entonces la gente ya no tenía palabra de Dios porque los que tenían que dar la palabra tuvieron que salir a trabajar, todo ese tipo de cosas que eh, ocurrió justamente en el capítulo 12 de Nehemías y que Dios a través de Malaquías está denunciando. Generalmente, les voy a explicar un poquito, generalmente este versículo o este pasaje que vamos a ver hoy es uno de los utilizados cuando en las iglesias se está recaudando poco dinero. Entonces, bueno, ¿qué vamos a predicar? Vamos a predicar Malaquías, para que volvamos a tener recaudación. O, puesto de otra manera, para que la gente empiece a diezmar y no quede maldecida. Nosotros desde el cara a cara no elegimos textos así. No elegimos un texto para, oh no, ahora hay que hablar de esto porque ahora hay que, y vi esto, entonces voy a hablar de esto, y ahora vi esto otro, no, nosotros tomamos un libro y lo desarrollamos, y lo que cae, cae, y cuando cae, cae, y cuando tenemos que tratar ese tema, lo tratamos. De hecho, llevamos desde el 2019, con el cara a cara, 2019, sí. Nunca hemos hablado de este pasaje. O sea, para los que están nuevitos aterrizan hoy y dicen, este ya empieza a hablar del diezmo. Pero vamos una vez más. Lo que necesito imperiosamente que ustedes no sé cómo decirlo, se extirpen todo lo que escucharon acerca del diezmo. Es un poco difícil, ¿no? Pero si logran sacar todo eso, yo creo que va a ser de mucha bendición lo que vamos a ver hoy. Una vez más, sáquense eso de la cabeza. Entonces, ¿qué tenemos? En Malaquías 3, otra vez, la condición de los sacerdotes y del pueblo era sintomática. Desde los días de vuestros padres, dice, os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. La clave, otra vez lo repito, de este pasaje es: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Esa es la clave. No está hablando de dinero, no es un tema económico, no es un tema administrativo, no es un tema de plata, de grano, es un tema que está lejos de Dios. Ya vimos en los 2 capítulos anteriores cuán lejos están de Dios, que le entregaban el sacrificio, lo que le sobraba, el animal que estaba enfermo y todo ese tipo de cosas. Y sigue sumándole cosas Dios, pero ¿a qué? Al alejamiento que ellos tienen. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque Dios dice, pero vosotros decís, ¿en qué hemos de volver? ¿En qué nos vamos a volver? ¿Por qué nos tenemos que volver? Otra forma de decirlo sería, ¿qué hicimos de malo? O podríamos decir, yo no hice nada malo. Yo no me tengo que arrepentir de nada. Cuando el frío llega al corazón,
vemos que el alejamiento de Dios produce una ceguera tan profunda que la persona no tiene necesidad de cambio desde su perspectiva. No necesitan arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de cabeza. Pero la misma frialdad no le permite ver. Entonces Dios tiene que mostrar. Por eso vivimos en una constante revelación de Dios de cómo estamos. Pero el que está metido le parece innecesario. ¿Robará el hombre a Elohim? Pregunta. Pues vosotros me habéis robado, pero decís, ¿en qué te hemos robado? Y Dios les dice, en los diezmos y en las ofrendas. Otra vez, dos preguntas. ¿En qué te robamos? Las preguntas nos hacen dar cuenta dónde está el corazón de estas personas. De la abundancia del corazón, habla la boca. No hay que ser psicólogo ni haber ido a Harvard para entender que una persona de lo que habla es de lo que hay en su corazón. Esto ya lo hemos visto, pero el círculo vicioso es el amor se va enfriando, se apaga el discernimiento, se pierde la sensibilidad y entonces la persona ahora distorsiona la realidad. Cuando llegamos al punto de distorsionar la realidad, Dios no nos castiga, sino que dice, vuélvanse a mí, yo me voy a volver a ustedes. Y les levanta un profeta, les habla duro, les habla con, no sé, un milagro, los lleva a un desierto, los hace ir a otro país, los invade el enemigo, les habla de muchas formas para que se despierten y se vuelvan a Dios. Porque ya desde su propia visión no ven que tienen que volverse a Dios. Y ese círculo vicioso es el que hay que romper. Acá están las preguntas. La abundancia del corazón habla la boca. ¿En qué nos amaste? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿Dónde está el Dios de justicia? Y es lo que vamos a ver hoy. ¿En qué hemos de volvernos? ¿En qué te hemos robado? ¿Qué hemos hablado contra vos? Entonces, las preguntas determinan dónde estaba el corazón. Y el corazón está lejos de Dios. Son asintomáticos, no sienten, no están sintiendo. Pero el tema de estar confortablemente entumecidos, en una comodidad casi diabólica, en una comodidad adormecida, como en una canción de cuna, encontramos que Malaquías 3 del 7 al 8, otra vez lo vamos a leer. Voy a quedar mi Biblia. 3 del 7 al 8. Voy a leer ahora otra versión. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijiste, ¿en qué devolvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Vamos a desarrollar un poquito esto. El entumecimiento espiritual como estado de alguien que se siente cómodo. Alguien puede estar entumecido espiritualmente, pero encuentra cierta comodidad en la situación en que se encuentra. Eso es lo peligroso. Pero el engaña pichanga, diría mi viejo, o el engaño es que, bueno, el templo está activo, pero el entumecimiento no siente dolor. En el entumecimiento, cuando uno va al dentista, le ponen una anestesia, no siente dolor. Sí, está muy bueno la anestesia para las operaciones, para el dentista, pero para el corazón, no. Tampoco sienten vida.
Así como en la hipotermia física, la pérdida de sensibilidad da una falsa sensación de bienestar, cuando está llegando en la hipotermia el bienestar es porque estamos a un paso del colapso. Lo primero que ocurre es que uno empieza a temblar cuando tiene frío. Empieza a temblar, a temblar, a temblar, a temblar. Ese es un recurso del cuerpo para generar calor. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Hace temblar todo para que genere calor. Ahora, si la persona deja de temblar, ya estamos a un paso de perderlo todo. Espiritualmente se puede estar ocupado en lo religioso y al mismo tiempo muerto a la voz de Dios. Esto no es ningún misterio. En Apocalipsis Jesús le dice a la iglesia, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Crees que ves? Comprate colirio porque estás viendo mal. Es una falsa sensación de bienestar. La comodidad es el peor de los momentos porque nos da una falsa seguridad. Ellos están diciendo, ¿en qué nos vamos a volver? ¿Qué hicimos de malo? ¿Cómo no? ¿Para qué? ¿De qué? Eso habla de una ceguera. Ah, pero el templo está activo. Las preguntas revelan la distancia en que debemos devolvernos. No es una pregunta genuina, sino que es una pregunta defensiva. Se están defendiendo. Están a la defensiva con Dios. ¿En qué? ¿En qué nos vamos a volver? Si a ustedes les pasa, a mí me ha pasado cientos de veces, cuando alguien viene y me dice algo, la primera reacción de uno es defenderse, ¿no? A la defensiva. No, no, pero yo... Y después que uno recapacita y dice, no, tiene razón, yo estuve mal. Esta pregunta es una pregunta que está a la defensiva. Yo no tengo nada que cambiar. Robar no es robar. Para muestra tenemos todo lo político argentino de las distintas banderas que ustedes quieran mostrar. Ellos no roban. Ellos diseminan el dinero como a ellos les parece en las cosas que ellos creen que son necesarias. Eso no es robar. Ese corazón está helado. Sí es robar, señor. A las cosas hay que llamarla por su nombre. Tienen una inversión de valores. Los valores es lo urgente reemplaza lo eterno, lo visible reemplaza lo invisible. Tienen una tolerancia creciente con el pecado, justifican lo que están omitiendo y hablan medias verdades. No tenemos que entrar en el reduccionismo y pensar solamente en dinero. Cuando llegamos a esta altura de Malaquías solo pensamos en dinero. Me habéis robado en los diezmos y las ofrendas. Ahí está el foco. Tenemos que poner el foco en la plata. Hermanos, no podemos ir al reduccionismo de pensar que esto se trata de plata. ¿El robo dónde nace? Según Jesús. ¿Dónde está el hurto? En el corazón. Este es un problema de corazón. El hecho de que le roben en los diezmos y en las ofrendas a Dios no es para que den diezmos y ofrendas, sino para que revean su corazón. Por eso Dios les dice, vuélvanse a mí. El enfoque no es el dinero. El flaco favor le hacemos al diablo cuando nosotros miramos estos textos y nos enfocamos en el dinero. El diablo, pero hacen fiesta. Porque dice, este va a dar plata, listo, pero el corazón no lo va a tratar. Va a callar la enfermedad. No dar el diezmo era solamente los síntomas de la enfermedad, no era la enfermedad. La enfermedad era un corazón apartado de Dios. Y eso, si uno da el dinero,
y no trata con el corazón, la enfermedad sigue. Es como ponerle un Actron a un cáncer. O te duele la cabeza, te tomas un Actron. El Actron lo que está haciendo es anulando lo que te produce dolor, pero no está tratando con el tema del dolor en sí, no está yendo a la raíz del dolor. Bueno, acá es lo mismo, pero nosotros como iglesia nos hemos a veces enfocado tanto acá en el dinero, dinero, dinero. El dinero no es un problema acá. No es un problema. Ya no se asombran con Dios. Ya están, se dejan, no se conmueve la iglesia. Es exactamente el patrón de Sansón. No, ahora va a aparecer Dios y aparecía Dios. Y ahora va a aparecer Dios y aparecía Dios. Y ahora va a aparecer Dios y aparecía Dios. Hasta que en un momento Dios dejó de aparecer en su vida y él no se dio cuenta. Ni en cuenta se dio que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Ese es el engaño. ¿Por qué es peligroso estar confortablemente entumecidos y en un templo que está activo? Porque el corazón se adapta a la ausencia de la presencia. El corazón se adapta a la ausencia de la presencia. Hay una adaptabilidad que tenemos nosotros de acomodarnos a las circunstancias. Y a veces sabemos cómo hablar, sabemos qué decir, sabemos cómo adornar, pero si el corazón está lejos de Dios, no sirve para nada. La voz de la conciencia se apaga lentamente. El enemigo no necesita atacar frontalmente a nosotros. Basta con mantenernos tibios y distraídos. Eso es todo. No necesita entablar una guerra con nosotros, frontal. No, no, no. Mientras nos mantengamos inocentes, no, no sería la palabra inocente. Cuando ya no seamos un peligro para él, mientras nos mantenga en ese limbo, va a estar bien. Y él maneja todo en este mundo para que nosotros podamos estar bien. En la hipotermia el cuerpo deja de temblar, que es el primer mecanismo de defensa. Comienza una calma engañosa y luego la muerte. El cuerpo se empieza a preparar para la muerte. El mismo cuerpo que logra que una persona tiemble es el mismo cuerpo que después se calma y empieza a prepararse para la muerte. Adaptabilidad, conformismo. Así el corazón, que deja de reaccionar a la palabra, está en riesgo máximo. El corazón que deja de temblar a las cosas de Dios. Dios lo pone de esa manera, eh, que, que tengamos temor de Él, temblor, temor y temblor, temor y temblor a la palabra. Habla de una constante atención a Él y a lo que nos puede dar vida. El síntoma en Malaquías: el templo está activo, pero el pueblo no percibe que robar a Dios no es solo un asunto de dinero, sino de gloria, tiempo y prioridad. No solo le roban los diezmos y las ofrendas, ya vimos que le robaban tiempo, que le robaban prioridad, que le robaban la gloria a Dios, dándole animales que no servían para nada, para el sacrificio. Si nosotros nos quedamos con el facilismo de pensar que esto está hablando de plata, estamos al horno con papas, hermanos. Si no podemos ver el bosque y solo estamos viendo el árbol y pensar que porque la gente dé, vamos a estar bien, y porque un lugar en donde la plata se vea o se vea mucha ofrenda, está bien,
Es una mirada miope. Robo aquí implica sustraerle lo que le pertenece a Dios, la honra, el lugar central, la obediencia. El entumecido no lo siente, por eso se justifica, se autojustifica. En vez de ir corriendo a la justicia de Jesús, abrazarse a Jesús, decir, sí, me estuve equivocando, pero tengo un Cristo que ya me perdonó, que no me condena, y acudo a su justicia. En vez de hacer eso, un corazón frío lo que hace dice, bueno, ¿qué querés? Si a mí me pasó esto, si lo otro, si aquello, si el sol y la luna, las estrellas, los pajaritos y la mar en coche. Autojustificación es la peor de las blasfemias, porque Dios está esperando que nos volvamos a la justicia de Cristo, no que nos autojustifiquemos. La autojustificación son trapos de inmundicia para Dios. Entonces lo que deberíamos hacer con un corazón renovado es decir, sí, Dios tiene razón, perdóname Dios, y lo voy a intentar de nuevo de otra manera. Darle lugar a Dios primero. De hecho, hermanos, dar dinero, dar lo que tengas que dar a donde lo tengas que dar, si no lo estás haciendo, primero volvete a Dios, porque dar dinero sin Dios en el corazón es casi darle a un ídolo, a un Dios formado en tu corazón. Primero volvete a Él, pasa tiempo con Él, que tu corazón se sane, y entonces desde ahí vas a poder dar como corresponde a quien corresponde y cuanto sea lo que corresponde. No antes. Dios responde en los diezmos y las ofrendas. Engañar al hombre Elohim. Acá quiero mostrarles la versión textual de este pasaje que estamos viendo. Engañar al hombre Elohim. Ven que tiene los nombres, no traduce los nombres esta versión. Porque vosotros me habéis engañado. Engañado. Pero decís, ¿en qué te hemos engañado? En los diezmos y las primicias que aún con vos, que aún están, perdón, las primicias están aún con vosotros. Estoy tan acostumbrado a leer la otra versión que en que los diezmos y las primicias están aún con vosotros. Fíjense el versículo 9. Solo miráis por vosotros mismos. A mí me engañáis. Y la nación ha llegado a su fin. Hay dos formas de ver esto. Una, que los diezmos estaban con el pueblo porque no los habían entregado, pero también los diezmos y las ofrendas estaban con los sacerdotes y tampoco lo habían distribuido. Por eso había hambre, por eso había necesidad, por eso todo el sistema de Dios que había establecido para que funcionara y que todos tuvieran lo necesario para poder vivir, funcionar, se descalabró. Entonces, traed pues todo el producto de la tierra al tesoro y habrá rebusque en él. La palabra rebusque es que habrá para todos, habrá alimento para todos. Luego probadme en esto, dice Jehová Sabaoth, si no abriré para vosotros las cataratas de los cielos y derramaré mi bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Y apartaré alimento para vosotros y no destruiré el fruto de la tierra. Y vuestra viña en el campo no fallará, dice Jehová Sabaoth. Y todas las naciones os llamarán bienaventurado porque seréis tierra deleitosa, dice Jehová Sabaoth. Tanto los sacerdotes como el pueblo tenían en ellos el diezmo. La clave de esto es ahí, ustedes solo miran por ustedes mismos. Yo soy a veces medio enfermito de los documentales. El otro día estaba mirando un documental de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial
Y cuando llegaron las tropas alemanas, fue un gran invierno, un invierno muy crudo, pero la gente no murió por el frío, murió porque lo que tenían lo iban guardando en vez de compartir entre todos como comunidad. En vez de compartir entre todos, cada uno se quería salvar a sí mismo. Por eso el centro del mensaje es vuélvanse a mí. Ustedes se están mirando a ustedes mismos. Ustedes se creen que son el ombligo del mundo, el centro del universo. No, vuélvanse a mí. Desde ahí vamos a acomodar todo. Cuando Dios dice, probadme ahora en esto, no es una transacción mecánica, no es una oficina de cambio, tráeme tu plata, te doy la bendición. Es el llamado a confiar en Él de nuevo. No es corregir cuánto, sino corregir el quién. No se trata de dinero, porque ni siquiera en este caso había dinero, eran el producto de la tierra. Era el corazón, restaurar el corazón. Pero es muy difícil, hasta a mí me costó haciendo este estudio de este pasaje, abstraerme de todo lo que he predicado esto, todo lo que lo he mm, forzado a veces para lograr que la gente haga lo que se necesita hacer. Pero ahora que no hay necesidad de eso, Dios me permite ver otra cosa en el pasaje. Me permite ver que es un problema del corazón. Y eso trae gran alivio. Dios responde, ¿en qué me han robado? En los diezmos y en las ofrendas o en las primicias. El verbo hebreo implica privar a alguien de lo que le pertenece legítimamente. Era a Dios que le pertenecía eso. Ellos tenían el 90% de sus producciones en sus campos, gracias a Dios. El privar a Dios de ese 10% para que todo el sistema y el pueblo esté ordenado, suplido, armonioso, es lo que descalabró todo. Sí incluye el aspecto económico, pero no se limita a eso. No podemos ser tan ciegos. Significa retener también la honra que le pertenece a Dios, la obediencia que Dios demanda y el tiempo que tenemos para Dios. Si nos quedamos solo con la plata, mamita. Hasta acá hemos visto la condición. ¿Qué hacemos? Nunca vamos a ver un rescatista cuando encuentra a alguien que está atrapado en la nieve, tapado en nieve, ver a la persona o ver un pedacito de la persona que está saliendo y en vez de cavar y tratar de sacarlo de ahí, decirle, sentarse ahí, sacar la Biblia y hacerle un sermón de por qué está ahí enterrado, por qué está cubierto de nieve, qué hizo mal o qué hizo bien. No, lo primero es rescatar a esa persona y hacerle una resucitación cardiopulmonar, es lo que nosotros vemos ahora. Entonces, el pueblo está con un corazón frío y lo que Dios quiere es rescatar al pueblo de esa frialdad. Está dando los síntomas que están teniendo. Entre ellos está no haberle dado los diezmos, pero es uno entre varios. Entonces, ¿Dios qué hace? Revela, intenta que la persona abra los ojos del corazón, que empiece a confesar, a hablar lo que Dios le mostró. Y que el corazón permanezca en eso que Dios le mostró, en eso que él confesó, que se haga un hábito en él confesar lo que Dios le dice
que diga. Eso es permanecer. Entonces, la revelación en este caso es: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Un Dios que ha sido robado, que ha sido maltratado, que ha sido ninguneado, que ha sido tratado como un Dios cualquiera, un Dios en minúscula, o que le traen cualquier cosa, que hacen un culto, y que él mismo dice: estoy podrido ya de sus reuniones, estoy podrido de todo lo que hacen. En vez de caerles con un rayo, en vez de caerle y matarlos a todos y empezar de nuevo, no, dice: hey, volvamos a empezar. Vuélvanse a mí, yo me vuelvo a ustedes. Es un negocio, es un negoción. Te afanaste todo, te traicionaste a Dios, lo trataste como lo peor de lo peor, y ese mismo Dios te dice: vuélvanse a mí, yo me vuelvo a ustedes. Para mí es un negocio de aquellos. La hipotermia espiritual empieza a revertirse cuando dejamos que la palabra más el espíritu expongan la verdad sobre nuestra condición, sobre la condición del corazón. La palabra más el espíritu. La primera vez que vemos esto es en Hechos. Pedro predicando la palabra y el espíritu, 3.000 convertidos. La palabra más el espíritu exponen la verdad. De ahí a que nosotros digamos: no, eso no, yo no quiero, eso. Bueno, Dios no va a obligar a nadie. Pero si alguien dice: wow, sí, esto es una revelación de Dios, lo voy a tomar para mi vida, entonces ahí comienza la fe. Es revelación aceptada. Empiezo a aceptar lo que Dios dice de mí en su palabra y a través del Espíritu, a mi espíritu. La revelación viene ahí, pero después hay que confesar. Ellos confesaban: ¿en qué te hemos robado? La confesión no es solo admitir un acto, sino reconocer la raíz que produce ese acto. Hay que ir al hueso, hay que ir a la enfermedad. Y eso es lo que quiere Dios: transformar el corazón, no que le den los diezmos. Con un corazón transformado, lo otro va a venir. Con un corazón transformado ya no va a haber sacrificios inmundos, ya no va a haber una falta de alegría, ya no va a haber un ritual vacío, ya no va a haber un diezmo o una ofrenda con cara de pocos amigos y obligación y uff. Un corazón renovado, se cambia todo. Por eso la clave es volverse a Él y reconocer la raíz. Nombrar delante de Dios no solo lo que retuve, si retuve el tiempo, si retuve dinero, si retuve obediencia, reconocerlo delante de Dios, pero también la actitud que lo provocó: miedo, orgullo, comodidad, frustración, porque Él tiene cuidado de nosotros y Él sabe qué fue lo que causó esta situación, pero quiere que nosotros nos demos cuenta, lo confesemos a Él, lo sacamos, porque una vez que sale a la luz, ya eso que sale a la luz ya no tiene poder sobre nosotros. Y entonces sacamos eso que nos está contaminando y ponemos la palabra que Dios nos reveló, y entonces hay sanidad. Y ahora podemos caminar en fe, porque estoy confesando lo que Dios dice de mí. Y permanecer en lo que Dios nos ha dicho. Probadme, voy a abrir la ventana de los cielos. Permanecer es crear hábitos que eviten el enfriamiento. Otra vez, confiar en Dios, otra vez entregarnos a Dios, otra vez una dependencia diaria a Dios. Probame en esto. Probame en todo esto. Vas a ver que las ventanas de los cielos se van a abrir para vos.
Pero otra vez, si mezquinamos el tiempo, si mezquinamos nuestros recursos, si mezquinamos todo para retener más, nosotros mismos estamos cerrando la ventana de los cielos. Porque la ley de Dios es dad y se os dará. No dice cuando tengas des. Dice dad y se os dará. Pero si yo no doy, no se me va a dar. ¿Se entiende? Es mezquindad, es pensar por uno mismo. Es exactamente lo que Dios les está diciendo en este momento al pueblo. No se trata en ningún momento de dinero. No podemos simplificar a Dios de esa manera. La permanencia es entender, desvestirnos del viejo hombre y abrigarnos del nuevo hombre que es en Cristo Jesús. El invierno del corazón es un poco así. Por lo menos, como dijo el gran profeta, así lo veo yo. Desde este punto de vista, me ha traído mucha paz. Me he confrontado con cosas que he enseñado y que no estaban de acuerdo 100% con la escritura, por lo que puedo ver ahora. Entonces, primero pedirle perdón a Dios. Segundo, entender que todo le pertenece a Él. Y tercero, que quiero permanecer cerquita de Él. No importa si son 2 pasos que me alejé. Quiero volver a Él. No importa si son 10 kilómetros que me alejé de Él. No importa si me fui a otro planeta. Todo empieza con volvernos a Él. No con volver a hacer las cosas bien. Porque es imposible hacer las cosas bien con un corazón incorrecto. Primero hay que volverse a Él. Y Él nos va a mostrar. Él nos va a direccionar. Y nunca va a estar mal. Y nunca lo que hagamos, si vamos siendo direccionados con Él, va a estar mal. Así que el robo del que hablamos hoy no empieza con la billetera, sino que empieza en el corazón. Un corazón que dejó de confiar, un corazón que dejó de honrar, un corazón que dejó de rendirse a Él. Por eso el llamado es volvernos a Él. Y el invierno del corazón trae estas cosas. No nos guardemos lo poco que nos queda. Entreguémosle todo al Señor. Todo. Nuestra economía. Hoy tratamos de eso, pero no podemos limitarnos a eso. Y saber que Él va a abrir la ventana de los cielos. Va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar hasta que sobreabunde. Papá, venimos en esta mañana y te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque siempre de parte tuya hay un llamado a volvernos a vos, a comenzar de nuevo, a empezar correctamente. En esta mañana me uno con mis hermanos a preguntarte, ¿hemos hecho algo de lo que nos tenemos que arrepentir? ¿Te hemos robado la honra? ¿Te hemos robado en el tiempo que te tenemos que dar? ¿Te hemos robado en la ofrenda que deberíamos haber dado a alguien, en la ayuda que tendríamos que haber hecho con alguien y no lo hicimos? Que el Espíritu Santo sea mostrándonos, papá. Pero sobre todas las cosas que podamos volvernos a vos. Que vos seas la fuente de nuestras decisiones. Que vos seas la fuente
de nuestras acciones, que desde ahí podamos vivir confiadamente. Así que en esta mañana te damos gracias, gracias, gracias por todo, porque todo lo que tenemos es tuyo. Y todo lo bueno que tenemos, si hay algo bueno en nosotros, viene de vos. Así que ayúdanos a no pensar en nosotros mismos, quita de nosotros los miedos, los egoísmos, las frustraciones, otra vez entregarnos a vos, en el área que sea, otra vez confiar, de eso se trata. El amor es sufrido, el amor no busca para sí mismo. Vos nos enseñaste eso. Ayúdanos a poder vivirlo también. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.